Buena gente, bienvenido a otro episodio más de One Podcast. En esta ocasión pues vamos a hablar de un movimiento que es el Hare Krishna. Sabemos que para las personas que tal vez no sepan, el movimiento Hare Krishna tiene vínculos con la religión hinduista, con la cultura hinduista. Nació en 1966 y para no hacerles tanto relato acerca de esto, pues tenemos un invitado que es Daniel Escobar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Onam, estoy bien. ¿Todo Con bien? Desde Colombia, Danís. Sí, tengo algunos días aquí. Bueno, yo soy de Santa Rosa, vos sabes. Pero ahora allá. vivo en Colombia, correcto. ¿Y Sí. eso a qué se debe? Porque me casé en Colombia y, bueno, me casé y me establecí. Excelente. Estoy en trámites de establecerme, ¿sí? Excelente, me alegra. Y en esta vez veo que ya no andas el pelo como lo tenías antes, que también tiene que ver con los hábitos Krishna. Sí, más o menos, sí, porque como te contaba en la vez anterior, en toda la religión Hare Krishna hay ciertas facilidades para que uno pueda vivir una experiencia monástica, que es mi caso. Uh-huh. O sea, tenemos monjes renunciantes, consagrados, que se dedican únicamente a eso, a la vida monástica y a otras actividades, como a predicar, a educar. Ajá. Y luego tenemos los monjes que son estudiantes, que fue mi caso. El movimiento Hare Krishna te da ese chance de vivir una vida monástica un tiempo, el tiempo que vos querrás. Ajá. Y viviendo esa vida monástica, pues hay ciertos hábitos, ciertas cosas que se siguen. Una de ellas, pues, el cortarse el pelo, como sería en cualquier escuela monástica. Cortarse el pelo, me refiero a raparse. Ajá. Sí. Y después, digamos, después de que salís, pues puedes continuar con tu corte de cabello como lo traías, o puedes dejarte el pelo largo, como gustes. Ajá. Y es por eso ahora que entonces traigo el cabello largo, porque sí, salí del monasterio hace un tiempo. ¿Ya saliste? Sí. O sea, salí de esa vida monástica, digamos, pero sigo en toda la práctica. Ajá. Y sabemos que el movimiento Hare Krishna también lo que busca es como paz interior, como también socializar en la cultura moderna todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de las personas, con las emociones, cómo controlar la ira, el enojo, entre otras cosas. Sí. Es bastante profundo, pero también interesante. Hemos visto también que muchas personas se preguntan qué tiene que ver o cuál es la diferencia de esta religión con otras. Un montón de preguntas que surgen, ¿va? Sí. Digamos, el movimiento Hare Krishna sí es una religión, y por ser una religión sí busca que la persona tenga un vínculo con Dios. Eso es lo que busca, ¿no? No es, digamos, como un movimiento New Age. Ahora en el tema de las religiones y las cosas espirituales está esto de New Age, la nueva era. ¿Qué es un movimiento? No, sería como un movimiento, sería como una etapa, digamos, en el tiempo en que nos encontramos, una etapa histórica de la humanidad en la cual surgen muchos movimientos que son pseudo espirituales, digamos. Ajá. Eso es lo que esos movimientos pseudo espirituales tienen ciertos componentes que parecen una religión, pero en sí no buscan que vos te conectes con Dios. Ajá. Entonces puede ser que haya consumo de ciertas cosas o reuniones en grupo. Ajá. Parece una religión en esos aspectos, en que se reúnen, en que conversan de ciertos temas, pero no hay una búsqueda de lo que en términos cristianos sería una comunión con Dios. Cuando hablamos del movimiento Hare Krishna, que el nombre técnico sería Vaishnavismo, que creo que te compartía eso la vez anterior, Vaishnavismo, sí es una religión en el sentido que sí busca que la persona tenga un vínculo con Dios, una comunión con Dios, digamos, y como resultado de eso van a venir estas cosas que vos decías. Tal vez va a haber más paz interior, un sentido más claro de la vida y esas cosas. Pero sí busca, en ese sentido estricto, sí es una religión que busca que la persona tenga un vínculo, una comunión con Dios. Exacto. Y qué bien que lo aclarás, porque también muchas preguntas se resuelven en cuando nosotros empezamos a investigar, empezamos a indagar. No necesariamente hay que ser experto de un tema para poderse preguntar cosas que cualquier otro nos podríamos consultar. En este caso, pues yo también hice varias encuestas en diferentes radios y en las redes sociales, y varios espectadores o televidentes me hicieron llegar algunas preguntas que tenemos aquí en esta copa, y la dinámica de este podcast va a ser esa, de que vos vayas sacando los papelitos y vayamos discutiendo. Entonces no sé si querés empezar. Sacate una pregunta como papelito. Vos todavía no sabías de qué trataba, pero sí, está interesante. La dinámica la vamos a hacer diferente para que también, mientras vamos ahí con esa expectativa de qué pregunta es, podamos irla discutiendo. Dale. Entonces voy sacando una por una y la vamos leyendo. Ajá, saca. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu camino espiritual? ¿Cuál fue el momento más difícil? Te diré que no tengo un registro de decir,
en esta etapa de mi vida me fue muy difícil, me sucedió algo muy traumático. La verdad es que pues hasta ahora no. Obviamente siempre hay cosas que un imprevisto o cosas que no sabes cómo se van a resolver, pero al menos hasta ahora, en mis 30 y tantos, no tengo así un episodio así traumático, digamos, y que creo que por ahí va la pregunta, un episodio duro en el cual yo haya dicho, ya que estoy llevando una vida espiritual, voy a servirme de esa vida espiritual para atravesar este episodio duro de mi vida, ¿no? O sea, no, al menos hasta ahora yo no tengo así Pero me imagino momento. que cualquier otra persona siempre pasa o pasamos por ciertas crisis emocionales y vinculadas con la religión también tiende a cuestionarse muchas veces Okay. por qué estoy en esta religión, Okay. Uh-huh. por qué decidí creer en esto, O tal vez, ¿por qué me pasa a mí si soy buen religioso? Ajá. por qué a las personas buenas les suceden cosas Sí, malas. sí. Hay un montón de crisis que también se pueden vincular con este tipo de preguntas. Sabes que, pues adentrándonos ahí, te puedo traer un tema que yo sé que puede ser interesante para vos y para la audiencia, es el famoso karma, el tema del karma. Ajá. Que hoy por hoy lo vemos más como mala suerte, ¿no? Si te pasó algo o te va a llegar el karma, es porque lo usamos casi como intercambiable con mala suerte, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de toda la filosofía del Vaishnavismo, se describe que cada persona, cada alma, en realidad tendríamos que elaborar todo un concepto aquí teológico, pero para tratar de ponerlo en palabras simples, la teología Hare Krishna dice, todas las almas existen en el reino de Dios, diríamos, en el mundo espiritual que es el reino de Dios. Algunas de esas almas entran a lo que llamamos este lugar, que es el mundo material, diríamos, pero sigue existiendo el mundo espiritual, el reino de Dios, donde existe el Señor Supremo eternamente. Y algunas almas que entran al mundo material, entran y se enredan, se ocupan en actividades, se ocupan en diferentes actividades, y ese enredo o esas ocupaciones que las almas tienen les hacen a veces tener malos hábitos. Todos sabemos, uno a veces sin darse cuenta se llena de malos hábitos, malas costumbres. De repente estoy consumiendo cosas que no consumía antes o diciendo cosas expresándome con ciertas palabras que no. Entonces el alma se apropia, digamos, de costumbres, de hábitos, y con esos hábitos daña a otros, a veces daña el entorno, daña la naturaleza. Y cuando empieza a crear daño, digamos, a veces inconsciente incluso, se va generando lo que conocemos aquí, el karma, se va generando una deuda, digamos. Uh-huh. Pero una deuda no necesariamente en sentido negativo, sino también en sentido positivo. Tenemos ese concepto del karma, que es en sánscrito, la palabra está en sánscrito. Hay otras variantes de karma que también están en sánscrito, que sería, por ejemplo, vikarma, sería una acción muy cruel, o ugra karma, una acción también cruel que daña. Y luego tenemos akarma, que son actividades que vos realizás, siempre dentro del concepto de karma. Son acciones que vos haces, pero que el resultado es diferente. Puede ser un resultado positivo o agradable o un resultado negativo. Entonces, te digo todo esto porque hay ocasiones, una persona dentro de la filosofía de Hare Krishna, la filosofía Vaishnava, una persona que atraviesa un momento difícil sabe que por mérito le corresponde atravesar un momento difícil, por ciertas cosas que hizo en el pasado le corresponde atravesar un momento difícil, y comprende, podríamos decir que tiene más herramientas para comprender por qué estoy atravesando esto. No es necesariamente un castigo de Dios, no es necesariamente que yo le oro a Dios todos los días, pero ya Dios descuidó mis oraciones y ya no me escucha, entonces no me va bien en la vida. Sí, porque fíjate que en ese punto, para profundizar también acerca de lo que vos decís, podemos llegar al punto en el que nosotros creemos que por ser demasiado religiosos o por ser muy devotos no vamos a cometer errores. Okay, ajá. Todos cometemos errores, sí, ¿va? Sí. Y para mí probablemente una acción sea buena, pero para la otra persona sea mala. Total. Decir malas palabras, un ejemplo. A mí se me puede salir aquí una mala palabra, pero vos como devoto de Krishna puedes decir, eso a mí no me ayuda, no me sirve. Y puede ser un mal hábito incluso, pero puede ser para mí algo normal, pero para vos puede ser un error que yo estoy cometiendo. Okay. Entonces, si ahora yo trato mal a una persona, ahí sí el karma ya empieza a actuar o activarse, qué sé yo. Se activa, digamos. Se activa, digamos, ¿va? Empiezo a tratar mal a alguien y yo qué sé.
Entonces, tenemos como esa deuda, pero también como esa advertencia. Si vos actúas mal, te va a ir mal. Si actúas bien, te va a ir bien. Ujú. Y al final creo yo que independientemente de la religión que tengas o a la religión que estés profesando, siempre va a haber un momento en el que vos, inclusive haciendo cosas buenas, pueden sucederte cosas malas. Ok, sí, total. Vaya, vos ayudas a una persona y ayudas a otra persona y te dedicas a ser buena gente. Y en algún momento te sucede algo malo, estabas como esperando a que cualquier cosita que sea mala para vos, ya empezás a cuestionarte, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí Ok, siendo ajá. tanto, siendo tan devoto, Sí, siendo sí. tan religioso? No sé si a vos también te suele pasar eso o si Mm, en algún momento te has puesto a pensar en esas cosas. no me cuestiono, no me cuestiono esto de que, pucha, yo soy buena persona y ¿por qué me pasa esto? O soy un buen religioso, buen devoto. No, nunca me he cuestionado eso. Más bien trato como, lo observo, como ocurre, como sucede en mí mismo también, como ocurre con otros, pero yo nunca me lo he cuestionado. Te quería terminar de decir esto del karma, porque también cuando me ocurren cosas buenas que yo ni en cuenta, ni las tenía en la cabeza, Ajá. dentro de la filosofía Vaishnava diríamos que también eso es karma. No solamente el karma son los palazos que te da la vida, sino también los premios, digamos, las cosas buenas que se reciben. Porque tal vez vos hiciste alguna acción que Ujú. ni te Que ni te acordás acordás. y se Ajá. te regresa. Sí, correcto. Y bueno, creo que en alguna otra de las preguntas abarcaríamos el tema del Dharma, que eso te lo puedo dejar para después. Algunas personas que conocen estos términos, mm, sin conocerlos a profundidad, Ajá. en ocasiones ponen, no sé si qué tanto habrás escuchado de esto, pero en ocasiones ponen el Dharma como si fuera contrario al karma, como si karma son cosas malas y Dharma son cosas buenas. Ajá. Que eso es un error conceptual, en realidad los conceptos ahí están mal entendidos. Creo que más adelante en las preguntas, y si Sí. no hay ninguna aquí, pues yo podría Si querés, agregarte que... sacate otra ahí. Y fíjate que también en esa parte vamos a ver que en diferentes movimientos, religiones o incluso fraternidades se puede hablar del karma como algo que va a pasar sí o sí. Ok. No solamente es una teoría o un mito o una creencia, sino que está comprobado 100% que así es. Ok. Y está escrito incluso en documentos. Ujú. Hace poco grabé con un Rosacruz, Ok. que es un miembro de una fraternidad que tiene que ver con los masones, donde él me hablaba acerca del karma y estaba prácticamente diciendo lo que vos acabas de mencionar. Y es bien curioso saber por qué razón suceden todas las cosas que estamos viviendo, Ok, ¿va? ajá. Pero en ese punto sí coincido con vos y tampoco es necesario preguntarnos constantemente por qué nos pasa lo que nos pasa, Ok, ¿va? ajá. Sí. Porque al final también va a depender mucho del corazón o del sentimiento de las personas, porque yo puedo tener un mal corazón o malos sentimientos y hacer cosas buenas. Ujú. Y no necesariamente porque esté haciendo las cosas buenas voy a recibir también cosas malas o cosas buenas. Es un poco confuso, pero también es fácil entender que cuando tal vez en tu corazón hay buenos sentimientos, independientemente de las cosas que hagas, al final, de alguna forma vas a terminar haciendo cosas buenas, pues. Ujú. Porque en tu corazón y en tus pensamientos hay ideas que son constructivas y que Sí. te van a ayudar. Sí, total. La filosofía Vaishnava diría que aparte de cultivar un buen corazón, digamos, o sea, que el interior, que uno cultive buenas intenciones, es importante también que uno cultive una buena inteligencia, que es otro gran tema dentro de la teología Vaishnava, porque a medida que uno cultiva más, fortalece su inteligencia, entonces va a sufrir menos, uno va a tener menos errores, va a interpretar mejor las cosas que me ocurren, si tengo una mejor lectura de las cosas que me ocurren. Es por eso que la filosofía Vaishnava, toda la religión, la teología Vaishnava, una de las prácticas es que el estudiante cultive o procure que su inteligencia esté como afinada, esté fina. ¿Para qué? Para cuando lleguen ciertos momentos en donde eso, que me toque cuestionarme muy en lo profundo, o que me sucedan eventos, o que a otros les sucedan eventos más dolorosos o incómodos, uno tenga una lectura más inteligente, una lectura más inteligente. Entonces, no sé si querés sacar otro papel y vamos a ver cuál es la pregunta en sí y la discutimos. Vamos a ver. ¿Alguna vez has sentido enojo siendo Hare Krishna? Bueno, son dos preguntas. Y la segunda es, ¿cómo lo gestionaste?
Sí, claro, sí he sentido enojo y te agregaría que no solo enojo, sino toda la otra gama toda la gama amplia de Ira, sí, furia, frustración, frustración. tristeza. eh, claro, todos somos diferentes y hay personas tal vez que son más propensas a frustrarse o a sentir ira. Sí, o se manifiestan de diferentes maneras esas cosas. Pero sí, claro. Hay una noción con esto de la nueva era, como te decía, ciertos grupos que buscan una mejoría, digamos, del ser humano. Hay una noción y es que si vivo algo espiritual, si sigo un sendero espiritual o una religión, número uno, no debería enojarme, no debería, o sea, está mal que me enoje porque si yo sigo bien esta religión, debería desaparecer eso de mi vida. Hay esa noción. En realidad, al menos la filosofía Vaishnava lo explica de manera diferente. La filosofía te explica que, la filosofía Vaishnava explica que todas las emociones están presentes, pero el practicante puede desarrollar la habilidad de que incluso cuando se presente la ira, sea yo lo suficientemente fuerte, digamos. No, fuerte no me gusta porque parecería que uno está peleando, pero tenga yo la suficiente habilidad para que aún a pesar de un episodio de ira, yo continúe avanzando con mi vida y que esa ira no me destruya mi vida. Es como una técnica que probablemente puedes usar. Sí, podríamos decir una ¿Y técnica. vos usas sí. alguna técnica para poder controlar la ira, el enojo? ¿O qué cosa te ha funcionado cuando sentís enojo siendo Hare Krishna? Porque tampoco es de tildarlos, porque mira, aquí también vamos a hablar acerca de qué responsabilidad tienen las personas que son 100% religiosas en comparación a las personas que no lo son, porque mucha gente que dicen ser religiosos, ya sea la religión que sea, católicos, evangélicos, lo que sea, tienen más responsabilidad de actuar bien en comparación de la gente que no lo son. ¿Por qué razón? Porque se supone que ellos están estudiando constantemente y son devotos, ¿va? Porque si no lo fueran, ¿qué sentido tendría estar en una religión? Si yo voy a la iglesia todos los días y no practico nada de lo que hago, también me voy a empezar a cuestionar, bueno, ¿y por qué estoy perdiendo mi tiempo? Sí. Y la responsabilidad que recae en la gente que se convierte o que decide ser religioso 100%, también tiene esa responsabilidad de actuar de la mejor manera. Y tampoco es de tildarlo, va de decirte, vos como sos Hare Krishna tenés que actuar bien. O como vos estás en esta religión, tenés que ser tranquilo y no enojarte y estar así como en el ojo del huracán, va, que cualquier cosita que vos hagas que vaya en contra, te empiece a cuestionar la gente. Sí, entiendo, total, estoy de acuerdo. En un sentido, sí hay ese peso moral, sí. Si una persona se presenta a sí mismo, digamos, en su círculo y dice, no, pues yo soy tal religión, sí hay ese peso moral que se gana, digamos, quiero decir, la persona, quiera o no, pues está ahí con ella, la persona que practica alguna religión, lo tiene. Y en un sentido es comprensible que los demás esperen que yo tenga un buen comportamiento. Es como decir, bueno, yo soy un futbolista o soy un atleta, pero yo no tengo buena condición física. No, es que si es un atleta, tiene que tener una condición buena, al menos más que el promedio. Exacto. Más que el promedio la tiene que tener, sí. Por lógica. Si es deportista, si es atleta, por lógica. Ahora, si le gusta de repente el fútbol y va de vez en cuando al Galel cada domingo, ahí es otra historia. Le gusta el deporte, pero no es que sea un deportista. Entonces hay un peso menos hacia esa persona. Entonces en la religión se podría decir que mucha gente está en proceso de poder entender y otra gente está ya en un punto donde saben qué está bien y qué está mal. Sí, me gusta que lo hayas señalado porque quienes observamos, digamos, a los religiosos desde fuera, podemos recordar que allá adentro hay todo tipo de personas y hay personas que se van a enojar porque vos vas a otra iglesia, ya lo hemos visto eso, ¿no? Hay personas que se van a enojar porque vos vas a otra religión, hay personas que si sale el tema de la religión en la mesa, no, se vuelve una pelea. Y es algo cultural que normalmente pasa. Hablar de política y religión en Honduras es catastrófico. Lugares. Sí, en muchos lugares. En muchos países, sí, claro. Pero en el caso tuyo, siempre continuando con el tema del enojo, entonces no es pecado tampoco, pero es un proceso, me imagino. Sí, total. Para terminar este punto y retomarlo con lo que me preguntas. Sí, no todos los religiosos, sea Hare Krishna, sea lo que sea, no todos los religiosos están en el mismo nivel de maduración, de madurez interna. Personas en todos lados, por estadística, que son personas maduras, personas que no les va
no sé, no les va a molestar que vos hagas otras cosas, que penses de otra manera. Por ejemplo, ahora, con lo que estamos hablando, el tema del karma, habrá quienes consideren que no, que eso, sin escuchar suficiente, consideren que eso está mal, que eso es un invento de quién sabe qué, que eso es contrario a la religión. Hay todo tipo de personas, todo tipo hay niveles diferentes de madurez espiritual dentro de cada religión. Y volviendo ahora a la pregunta que me hacías, no es un pecado, o sea, dentro de la concepción Hare Krishna. Es algo duda, normal de cualquier ser humano. ¿Sí? Sin embargo, si hay un lugar a donde se llega, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona está practicando, como te decía con el atleta o el deportista, si está practicando de verdad, si es serio, se le va a notar, se le va a notar en su postura corporal, se le va a notar en los hábitos. Entonces, si la persona está practicando, estoy hablando ya ahora de un devoto, un devoto Hare Krishna, un Vaishnava. Si está practicando, sí hay una serie de cualidades que en los textos se describe que estas cualidades va a desarrollar tal persona si sigue el proceso. Y sí, ahí va a entrar que la persona explota menos, que tiene menos ira, que es una persona más cuerda, que es una persona más grata para conversar. Sí hay ciertas cosas que son observables y medibles, digamos, pero no es que si yo no puedo todavía, porque apenas estoy aprendiendo, digamos, no es que si yo no puedo se me va a juzgar, Claro, algunos tal vez juzgarán porque hay de todo en la viña del Señor. Como y para continuar con la siguiente pregunta, después de que te comente esto, o continúas con la siguiente, cabe mencionar que Hare Krishna, pues como decíamos al inicio, es un conjunto de hábitos que te ayudan a poder en el proceso cambiar y llegar a un punto donde, aunque te señalen, vos sabes quién sos y para dónde vas. En el caso de un doctor, igual, yo siempre he pensado, y no sé si estaré mal, pero con lo que he leído acerca de esta religión, un doctor tiene como ejemplo la responsabilidad de saber de medicina y de resolver los problemas médicos de forma inmediata, porque por eso es doctor. Por eso estudió y es doctor. Si es un futbolista, pues de igual forma. Si es un albañil, de igual forma. La profesión que sea y el tipo de persona que sea. Pero al final los hábitos también te ayudan a poderte mantener en un proceso gradual que te va a ayudar a tener resultados positivos, pues, o negativos, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque van a haber muchos religiosos que están en una iglesia o están en una religión y no van a haber cambios, pero va a depender mucho de los hábitos que tengan. Y eso creo que independientemente de la religión que tengas o del grado que tengas, vas a lograr identificar, ¿va? Sí, total. Entonces, en ese punto, pues sí, considero que al final el enojo, como vos lo mencionabas, está dentro de esta religión como un cambio positivo a poder mejorar, pero también poder recaer, puedes equivocarte, puedes enojarte en algún momento y es de ser humano. O sea, aunque seas Hare Krishna o seas... Sí, claro. Sí, total. Y de hecho, Onam, o sea, el Vaishnavismo lo que hace es promover y enseñar un método. No sé si te voy a enredar con esto, pero el Vaishnavismo como religión enseña un método, la puesta en práctica se llama Bhakti. No te había hablado de esto la vez anterior. El Bhakti es la puesta en práctica. Es como decirte, yo soy deportista, pero entre todos los deportes practico fútbol, entonces soy futbolista. Entonces el Vaishnavismo, como el nombre técnico de la religión, enseña y promueve un sistema espiritual y ese sistema espiritual se llama Bhakti. Entonces en el Bhakti hay ocasiones en donde es muy milimétrico, se dan muy milimétricas ciertos procedimientos para que los hagas y se describe que de hecho, si yo en el intento de ser espiritual digo, no, yo no me voy a enojar porque yo soy espiritual, eso incluso puede ser contraproducente para la salud misma y para el avance espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy ocultando, estoy reprimiendo un sentimiento que me ataca, que me llena, digamos, o en el sentido de que me desborda, digamos, más bien, la ira. Te desgasta también. La frustración me desgasta, correcto. O sea, puede llegar a desgastarme si yo, pensando que como tengo que ser espiritual, porque yo estoy practicando, sea Hare Krishna o lo que sea que estoy siguiendo el sistema de Bhakti, como te digo, yo puedo llegar a pensar que no, está mal que esté triste, está mal que me sienta frustrado. Entonces el Bhakti, los libros del Bhakti te dicen, si usted reprime esos sentimientos, en realidad no va a poder avanzar espiritualmente. Ahora, si usted se escuda en el Bhakti y piensa que está bien andarle gritando a todo el mundo, porque, no sé si me explico con lo que quiero decirte, por un lado está reprimir el sentimiento y eso es contraproducente, tanto por el avance espiritual como por salud misma, no es saludable. Sí, te perjudicas de estarte cuestionando tanto de que, me enojé esta vez o cometí tal error que va en contra de lo que estoy haciendo, entonces
me voy a estar cuestionando siempre y te va a desgastar en algún Te desgasta, punto. correcto. O algo que es o bastante visto, por ejemplo, alguien, no se pierde un ser querido y dice, no, pues yo soy Hare Krishna, no puedo estar triste porque no está bien, ¿no? Entonces, eso es un tanto, se puede observar con cierta frecuencia dentro del círculo Vaishnava, lo cual es particular porque la persona entonces dice, está mal que yo me sienta triste, no voy a sentirme triste porque estoy siguiendo un sendero espiritual, y el negarme a mí esa tristeza en realidad va a impedir que se dé la madurez espiritual que se está buscando. No sé si me explico cómo quiero decir. Sí. Entonces sí, todas estas emociones, claro, están ahí y no se espera que uno si es un resultado, como te digo, eventualmente la persona se va a enojar menos, se va a frustrar menos, se va a deprimir menos si es el caso, pero no es un requisito, es un resultado de una práctica que viene. Exacto. Sí, que viene con el tiempo. Exacto. Otra pregunta, ¿por qué dicen tanto Hare Krishna, Hare Rama? Eso tiene que ver con el canto que tienen, ¿verdad? Sí, que repiten Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Ahorita te voy a decir bien cómo es. Ajá. Sí. Ese canto es una de las prácticas centrales de toda la práctica del Bhakti. Como te decía, el sistema se llama Bhakti y el canto es una de las prácticas centrales. Ese canto en realidad es una repetición, es una meditación, partamos de ahí. Es una meditación en la cual el practicante se sienta y centra su mente en este canto. Es una plegaria en realidad, para usar un lenguaje más teológico, ¿no? Una plegaria. La persona entonces utiliza su voluntad primero, voluntariamente se sienta, o si quieres quedar separado, pero voluntariamente se detiene lo que está haciendo en su vida y canta y recita este mantra. Y es una meditación porque en lugar de poner la mente en blanco, para dejar de pensar, entonces pongo la mente en esa plegaria, en ese mantra. Y ese mantra lo que va a hacer, hay muchas explicaciones, unas más profundas que otras, pero ese mantra lo que va a hacer va a ser una conexión. Volvemos al tema de la comunión con Dios. Es una práctica central dentro del Bhakti porque busca que a través de ese mantra, de ese canto, la persona tenga una comunión con Dios. Y tal vez con esto que te voy a decir, encontramos un punto de encuentro, vamos a hallar un punto de encuentro con el cristianismo, porque ese mantra en realidad son nombres de Dios. Y dentro de la teología Vaishnava, la teología Hare Krishna, se describe que cuando uno recita los nombres de Dios, que son muchos, al menos dentro de esta teología se describe que son ilimitados, porque Dios es ilimitado, pues tiene que ser limitado en todo. Entonces, son ilimitados nombres de Dios. Cuando uno recita esos nombres, uno entra en una conexión directa con Dios. Es una especie de adoración también ese canto, y de esa manera la persona es una de las formas en las que consigue una comunión con Dios. Y el canto, que en realidad es un mantra, diríamos en términos más técnicos, es un mantra, son 3 nombres: Hare, Krishna y Rama, que como los escribiste aquí. Entonces el mantra completo es así: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el mantra completo, son 16 palabras nada más. Y lo repiten constantemente. Se repite constantemente. Hay muchas escuelas Hare Krishnas con diferentes variaciones en la práctica, pero la práctica principal es el canto, que se divide en 2. Número 1 es que la persona en soledad, digamos, en un espacio personal, recita el mantra con una repetición numérica. Tiene una cuenta, sabe cuántos está cantando, cuántos mantras. Lo que yo te canté ahora es un mantra. 16 nombres, es un mantra completo. Entonces se cantan muchos, sí se cantan varios, algunos cantan más que otros, y depende de la persona cuánto tiempo quiere invertirle, ¿no? Y la otra práctica es reunirse en congregación y cantar juntos en congregación, y eso hace, como te decía, así en términos rápidos y prácticos. Uh-huh. Es una especie de una forma para mantener la comunión con Dios. Excelente. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te dijo tu familia cuando decidiste seguir este camino? ¿Qué me dijo mi familia? Pues mira, dado que estamos en Santa Rosa de Copán, no hay en Santa Rosa de Copán una congregación Hare Krishna. Entonces yo me fui a Tegucigalpa. Hay una congregación pequeña en Tegucigalpa comparada con otros países. Bueno, luego estuve en otros países y demás, pero estuve en Tegucigalpa. Y debido a que, como no hay información de qué es Hare Krishna, estoy hablándote de unos 12 años atrás, había menos las redes y demás. Claro, ya estaban, pero si hay poca presencia ya del movimiento Hare Krishna en Honduras,
también había una escasa presencia en las redes, ¿no? Entonces había menos información como para decir, bueno, voy a investigar qué es Hare Krishna. Creo que sí, a mis papás les pareció un tanto particular, tal vez creo que con un poco de una cierta medida de desconfianza. De curiosidad, de saber por qué. Sí, creo que la curiosidad vino después. De cuestionarte también, tal vez. Sí, el cuestionarme. A ver, primero empecemos por ahí mejor, vamos más en orden. Primero, nunca estuvieron en contra, ¿no? Nunca, al menos no me manifestaron nunca me pidieron que me salga y que deje de hacerlo. Al inicio creo yo que fue más un asunto como de preocupación tal vez de que yo estaba en algo muy extraño porque nunca habían escuchado, por eso te decía esto de que no hay círculos en donde uno se pueda informar, y creo que al principio fue un mezcla ahí entre preocupación tal vez. Ya después vino, sí, cuando ellos vieron que, no sé cuándo fue, tendría que preguntarles a ellos, no sé en qué momento llegó el punto que ellos dijeron, bueno, sí, esto es algo bueno porque le beneficia a este sujeto. Sí, vieron que me estaba haciendo algo bien, digamos. Ajá. No sé también, y eso tendríamos que hacer ya una entrevista con ellos, de cómo lo vivieron, ¿no? Pero sí, ahora saben completamente, tal vez no entienden bien porque sí, habría que sentarse bien para explicarles toda la teología de Hare Krishna, pero y ahora saben que es algo espiritual. Ahí también entra esa parte de los señalamientos o también de cómo respetar las decisiones de las demás personas, porque vos como Hare Krishna puedes decir, yo no comparto lo que los católicos o los evangélicos o otra religión hacen, pero respetaba. Sí. Y también está recibiendo lo mismo de parte de ellos, porque probablemente existan en el mundo personas que porque no compartan lo mismo de ellos se puedan sentir atacadas, sí, o puedan pensar que estás equivocado. Total. Sí. Y es algo normal, pero como tu religión o el grupo es muy pequeño, existe más presión también porque la gente desconoce más, sí, de lo tuyo que lo de ellos. Y es algo interesante tomarlo en cuenta porque en algún momento de tu vida te puede presionar de alguna forma, o hay otras personas que tal vez incluso decidieron o tomaron la decisión de salirse. Okay, sí, y esto lo hablo porque he hablado con masones, he hablado con Rosacrucis, he hablado con Hare Krishna, que en tu caso, y otras religiones. Y existe la posibilidad siempre, la presión social te hace muchas veces a tomar decisiones que van en contra de lo que vos querías. Ok, sí. Y eso, sí, aparte de ser normal y cuestionable, también te permite a vos ver la vida del punto de vista libre, pues liberal, en donde vos te sientas libre de hacer lo que querés, siempre y cuando tus principios vayan acorde a lo que haces, ¿va? Correcto, sí, sí. Pero inclusive la familia te puede cuestionar, inclusive familiares te pueden decir que estás equivocado, y es algo válido, pero tampoco es motivo de que te impida a vos hacer lo que te gusta o lo, sí, que vos decidiste, ¿va? Sí, sí, total. Yo te decía, de mi familia inmediata, digamos, mis papás, que eran ellos quienes me podían decir, salite de ahí, ¿no? O que te impongan, ¿va? Ajá, correcto. O ya no vas a ir ahí, o ajá, tal. No fue el caso con ellos. Con otras personas, otros familiares, digamos, ya no familia inmediata, pero otros familiares, sí escuché algún par de veces algunos comentarios como de no decirme estás mal directamente, pero sí, comentarios, ajá, como comentarios en medio de una conversación, o que yo percibía, esa fue mi lectura también, ¿no? Nunca me lo dijeron directamente, o estás mal, pero también hace poco alguien me decía, qué bueno que ya no estás en eso, por ejemplo. Me alegro. Tampoco yo me tomé el tiempo para decirle, no, sigo ahí todavía, ¿no? Sino que, sí, bueno, yo le dije, está bien, no. Ya no aprecié su ya no me corto el pelo. Eso, sí, él me dijo, pues, qué bueno que ya no estás en eso, me da mucho gusto, que hayas vuelto como a donde creciste, ¿no? La religión. Y eso es lo que te digo, cómo la percepción de otras personas puede influir en las decisiones tuyas. Y no solo en la religión, sino que en muchas cosas. Correcto, sí, total. ¿no? Sí, total. Que te gusta un deporte y porque sea considerado culturalmente como para niñas, ya no lo puedas hacer. Sí. O sea, hasta ese punto hemos llegado y que también razón. Es válido, es válido considerarlo. Hay el caso que vos lo mencionaste ahí también, pero hay el caso, y conozco varias personas que finalmente dijeron, después de vivir años como un Hare Krishna, después dijeron, no, pues ya no me gusta tanto. Y creo que en alguna de las preguntas... Y es válido también. Es válido, correcto, sí. Porque en fin de cuentas, cada quien sigue teniendo su libertad. Vamos a ver. ¿Cómo sería una cita ideal para alguien Hare Krishna? En esta parte,
cabe mencionar que una cita ideal no solo se refiere a formar parte de un monasterio o de la religión, sino también en la vida amorosa, por decirlo así. Ajá, ok. No sé, creo que es muy subjetivo. Sí. Sí, creo que sería muy subjetivo decir creo que tendrían que ver los gustos de cada persona. Y como te decía al inicio, como decíamos, dentro de la población, digamos, Hare Krishna, hay unos, porque eso lo vamos a encontrar en todos lados. O sea, por estadística, si nos vamos a un equipo de fútbol, ahí en ese equipo de fútbol van a haber personas, uno más peleonero, otro que es más dogmático, otro que es supersticioso. Por estadística, los grupos sociales se construyen de esa manera, ¿no? Y hay personas, Hare Krishna, que son más fanáticos, hay otras que son más abiertos, otros que les gusta, sí, pero van más a su ritmo, más relajado, más despacio. Hay otros que dicen, no, yo me lo tomo en serio, no soy fanático, pero yo me lo tomo en serio, soy estricto. Pero hablando sobre la cita... Como una cita amorosa. Ajá, sí, o sea, ¿qué pasos debe de tener una persona para que vos puedas conocerla? ¿O cómo vos percibís que debería ser lo correcto para poder conocer a alguien? Te vuelvo y te digo, es subjetivo. Porque, es subjetivo. Como te decía, de esta diferencia entre las personas, algunas personas dentro del movimiento Hare Krishna dirán, bueno, a mí no me importa que voy a conocer a una chica que sea Hare Krishna o no. Hay otros que dicen, no, pues para mí, como mínimo es que vaya a alguna iglesia. Y si la persona a la que vos estás conociendo formara parte de, te lo voy a poner extremadamente, de una secta, para mí es algo, extraordinario, voy a decir, uy, una secta, sí. Pero para esa persona es lo mejor. Entonces, ¿cómo vos percibirías? No te estoy diciendo que es tu caso, pero sí. ¿Cómo vos lo podrías ver en otras personas? Otro Hare Krishna conociéndose con una persona que forma parte de una secta. Yo creo que sería una combinación casi incompatible. Sí. Aunque dicen que los polos opuestos se atraen. Sí, pero tendría que haber o sea, para que sea una relación funcional y demás, en mi conocimiento del tema, que no soy experto en el tema de las relaciones amorosas y demás, pero en lo que conozco del asunto, sí es importante que haya cierta polaridad opuesta, pero en ciertas cosas fundamentales en la vida que van a permitirte que tu relación sea funcional a largo plazo, sí, tiene que haber cosas de encuentro importantes. Si vos no tenés los mismos hábitos que ella va a tener, va a llegar a un punto donde decís, esto no es para mí, pues, por mucho que sienta cosas y eso. ¿Va? Te voy a responder algo más personal. Ajá. En mi caso, yo siempre estuve consciente de que, creo que te lo decía la vez pasada, no recuerdo, de que cuando yo me case, cuando busque una relación formal para casarme, uno de los criterios principales para mí era que esa persona tenga la madurez para hablar de cosas que ambos tenemos que por cambiar. Sea que se trate de religión, sea que se trate de alimentación. Yo sé que si estoy con una persona que es lo suficientemente madura para sentarnos en la mesa y decir, esto no te conviene, a mí me conviene, a vos te conviene. No sé si me explico. Una persona abierta a mejorar en la vida, pues eso quiero decir. Porque... Te repito, esta es mi apreciación, esa fue mi opinión, mi postura. Yo sabía que si yo me puedo casar casarme con una persona que sea muy religiosa, muy dedicada, pero tiene poca apertura a mejorar su persona así en un vistazo más holístico, más completo. Puede ser que sea muy religiosa, pero ciertos hábitos de alimentación, por ejemplo. Te puede corromper también, ¿va? Sí, o puede cansar. O te puede corromper. Sí, porque no puedes obligar a alguien que haga lo mismo que vos haces. Total, sí. Entonces no te sabría responder. Creo que es muy subjetivo esto de cuál sería la cita ideal. Algunos sí esperan que su pareja sea Hare Krishna, otros esperan que sea... Y en el caso tuyo, ¿se puede decir si tu pareja es Hare Krishna? Sí, claro, sí, ambos. Sí se puede decir y sí, ambos somos devotos del Señor Supremo, devotos Vaishnava, sí. Si querés leer la siguiente. Esta. Léela, sí. Y si quiere entrar al templo, pero tiene tatuajes y fuma, si la persona quiere... Si hay un mínimo, o sea, uno puede practicar el bhakti, puede ser un Vaishnava viviendo en su casa, como te decía la vez anterior, o puede practicar el bhakti viviendo en el templo, ¿no? Para vivir en el templo, naturalmente hay una serie de requisitos, como si es que uno quiere estudiar una carrera, si uno quiere... Hay una serie de requisitos, sin duda. Y uno de ellos es el tema, aquí pusiste que si fuma, sí, uno de ellos, claro, es que no se consumen sustancias de ese tipo. Que te perjudiquen en la salud. Sí, correcto. Estábamos hablando también del café, que vos me decías, yo no tomo café. Sí. Yo te iba a dar un tarro así de grande de café ahorita. Pero tiene que ver mucho con eso, de cómo también en la parte espiritual los Hare Krishna mantienen
la salud y evitan sustancias, ya sea el cigarro, bebidas energéticas, Sí. el café. Yo te decía el café por la cafeína, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué pasa ahí, Onam? ¿Qué plantea el Bhakti? Los textos Vaishnavas plantean que en la medida en la que vos estás más sano, vas a tener mayor habilidad para controlar lo que pensás. Tu mente, o sea, por ejemplo, si yo estoy más sano, si estoy bien descansado, voy a ser más productivo si me dedico a producir, a escribir. Y eso es por sentido común. Por sentido común, sí, correcto. No necesitas hacer un análisis profundo para darte cuenta. Correcto. Entonces, el hecho de llevar una vida sana, en la alimentación, en este caso, en qué consumo, es para que entonces yo tenga mayor habilidad para pensar, y volvemos a lo que te decía anteriormente. Cuando me ocurre algo duro, difícil en la vida, la mente está más y la inteligencia están más firmes, están más sanas para desesperarte menos, para entrar menos en ira. Entonces, eso tiene que ver con la alimentación. Exacto. Y por eso entonces el no consumir puntualmente, no sé si te lo dije la vez anterior, puntualmente la escuela Vaishnava a la que yo pertenezco pone como requisito que la persona cuando se va a iniciar, digamos, cuando ya forma parte oficial del grupo, que la persona haga un voto de por vida de no consumir alcohol, sustancias alucinógenas y demás, sean naturales o sean químicas, artificiales. Que no consuma este tipo de cosas, que no consuma carne ni derivados tampoco, como, no sé, aceites de pescado, qué sé yo, que evite el sexo, digamos, ilícito, se llama, o así es como lo definen en ciertos círculos, que evite las relaciones sexuales promiscuas, digamos, o sea, si tiene una pareja, pues que sea firme a su pareja y fiel, y que no consuma y que no participe en juegos de azar. Te los digo los 4 otra vez: no consumo de sustancias, no sexo ilícito, no con juegos de azar y no consumo de carnes. Carnes, mariscos, huevo también. ¿Pero por qué las carnes? En este caso las carnes, por un asunto se busca cultivar mayor sensibilidad hacia otros seres vivos, mayor compasión. Sí, porque también estuve leyendo que tiene mucho que ver con el consumo de vegetales, okay, con todo lo que tiene que ver con evitar las carnes, pero también consumir más vegetales por cuestiones de salud. Sí, o sea, si vamos ahí a estudiar el tema ya nutricional, es importante comer suficiente proteína, suficientes vitaminas, suficiente agua, estar bien hidratado, ¿cómo se llama? La fibra y demás. O sea, el tema nutricional puede ser todo un tema en sí, pero en sí, ¿por qué razón el movimiento Hare Krishna pide al estudiante que se va a iniciar que no consuma carne y que haga un voto de por vida de no consumir carne? Es porque su mente está, entre otras cosas, su mente y su interior busca cultivar compasión, entre otras cosas, que es una de las cualidades principales para todos. Para que funcione mejor la vida hay que tener compasión y tolerancia y demás. Entonces, ya que se puede tener una dieta vegetariana, que sería lacto-vegetariana, o si hay consumo de lácteos, entonces no hay necesidad de causar mayor violencia, digamos, con otros seres vivos para tener que comerlos. Y aquí podríamos adentrarnos en el impacto ambiental. Es muchísimo mejor comer solamente vegetariano por el impacto ambiental. A nivel salud es muchísimo mejor. Usualmente cuando hay problemas graves de salud se recomienda, lo primero es dejar las carnes rojas, luego hablamos de los químicos en los animales. Hay muchas razones por las cuales se puede tener una dieta vegetariana. En el caso del Bhakti no es solamente por salud, sino también para estimular más que haya una sensibilidad mayor a otros seres vivos, porque otros seres vivos, pues esos son seres vivos, que, como te digo, podemos adentrar mucho porque las plantas igualmente siguen siendo seres vivos. Sin duda que hay una diferencia sabemos, ¿no? Cualquiera que tenga mascota sabe que si la mascota si sangra un poco, hay dolor, un dolor muchísimo mayor, un dolor diferente en un ser vivo que se comunica, que juega, a diferencia de una planta que el asunto de los nervios y cómo perciben el dolor es diferente. Es bien extenso ese tema, ya entrándose en la parte de los vegetarianos, sí, y la parte de la contaminación ambiental y demás. Pero sí, es bastante interesante también cómo desde el punto de vista Hare Krishna toman en cuenta el bienestar personal para un futuro mejor, ¿verdad? Un mejor futuro. Entonces, si querés, con la siguiente, son pocas preguntas y traté de especificar también la parte más estratégicamente para este tema, porque muchas personas me preguntaban cosas que eran comunes y corrientes, y una de ellas era esto:
por qué razón descuidamos nuestra parte personal. Okay. No necesariamente tenés que ser de una religión para cuidarte. Correcto, sí. Y demás, pero es bastante bueno, se podría decir, de que dentro de una religión se considere esto como una parte principal, porque en todas las religiones creo que consideran, bueno, no en todas, pero en muchas se considera el ser humano, el cuerpo de uno, como la parte principal. Okay. Y si lo descuidas, no tendría sentido ser devoto de una religión cuando estás descuidando lo más importante, pues. Sí, pero en ese caso sí concuerdo. Entonces no sé si querés seguir con la siguiente. Vamos a ver. ¿Crees que el mundo está cada vez más alejado de lo espiritual? Podría darte una respuesta filosófica profunda para esta pregunta. Y la respuesta filosófica profunda sería que no está más alejado de lo espiritual, porque, no sé, un economista, por ejemplo, si un economista está adentrado en el tema, te va a decirnos que la economía está en todos lados. Mira, esta mesa te costó tanto, hay que tener dinero. Un matemático te va a decir, no, las matemáticas en todos lados. Partiendo de esa visión, en realidad no se puede estar alejado de lo espiritual. Esa sería la respuesta filosófica así, que te puede dejar pensando, ¿no? Nunca estamos alejados de lo espiritual, porque en realidad todo el tiempo, o sea, en nuestro interior, lo que mueve... ¿Qué te mueve a vos a hacer el podcast? El que te gusta, el que te llena de esperanza, que te... No sé, hay cosas que nos mueven y no se puede estar alejado. Se podría decir que cada cabeza es un mundo, pero como decías, un economista va a pensar siempre en economía y va a tener su entorno de economistas. Un religioso va a pensar en religión y va a tener su entorno de personas devotas. Pero en realidad, ¿vos crees que la religión se pueda considerar como algo más, identificar más fácil? Porque vaya, se dice que en algún tiempo van a dejar de existir las Biblias, o va a ser prohibido ser devoto de tal religión. Se podría cuestionar y es válido, pero desde ese punto de vista, ¿vos crees que en algún momento llegue a suceder eso independientemente de la religión que sea? Sí, y ahí te respondo la otra parte de la pregunta, que creo que es por ahí donde la planteaste. Esto de que sí, lo espiritual está en todos lados, no se puede estar alejado, pero entiendo el sentido de la pregunta. Pues sí, en un sentido sí hay menos interés por cultivarse espiritualmente, sin duda. ¿Vos crees que tenga que ver mucho con el tema de entretenimiento, redes sociales, modernización, que muchas personas decidan perder o invertir su tiempo en otras cosas que en religión? Mira, el Bhakti a estas preguntas la responde muy rápido. O sea, lo que estamos hablando ahora yo es algo que lo he estudiado, porque se estudia esas cosas y no... Quiero decir, lo he abordado, he analizado el tema, lo he estudiado en otros momentos. No son temas que son tan nuevos, digamos, en el estudio del Bhakti. Y es que el Bhakti plantea que conforme pasa el tiempo, se van degenerando las cosas, se van degradando las cosas, y en lo humano, en un vistazo, digamos, antropológico de cómo se comporta el ser humano y por qué se comporta de la forma en que lo hace actualmente, sí, marca esa gráfica, va marcando eso, de que hay menos interés en general, y ese interés que no está en lo espiritual se pone en otras cosas, como decías, en la globalización, las nuevas tendencias y otras cosas. Sí, porque en un grupo de amigos, si vos sacas el análisis, ¿cuántos van a la iglesia o cuántos son 100% religiosos? Vas a ver que hay menor cantidad de las personas que, si las invitas a una fiesta, probablemente digamos que sí, antes que ir a la iglesia. No te estoy diciendo cuál es cosa es mejor, pero el sentido común te dice que es mejor trabajar para vos mismo en tu formación, ya sea personal o profesional, o irte a desvelar, ir a beber, etc. No te voy a decir qué cosas son mejores, porque cada quien sabe qué es lo mejor. Correcto. Pero a ese punto podríamos llegar de que vos crees que en algún momento cualquier religión, hay millones de religiones, miles de religiones, pero en algún momento va a llegar el punto donde van a haber menos religiosos. Sí, parece ser que, como te digo, la gráfica parece mostrar que cada vez hay menos personas interesadas en el cultivo espiritual, sin duda. Que llegue al punto en el que no hay religiosos, al menos como lo plantea y lo define el Bhakti, es que siempre habrá, tal vez por cuestiones políticas ya no se pueden hacer reuniones, pero tal vez más underground las personas se reúnen, que ya ha ocurrido en algunos lugares, en el pasado, en la historia ha ocurrido eso. Siempre habrá personas, por estadística nuevamente, siempre habrá algunos que van a estar determinados a buscar lo espiritual. Ahora, hoy es común ver
digamos, en las redes, esto de centrarte en vos mismo, en hacer ejercicio, estudiar, crecer tu marca personal, ese tipo de cosas. Y en un sentido, Unam, volviendo a lo que vos me decías, de que cómo el Bhakti, cómo el Vaishnavismo estimula que uno se cuide a sí mismo, en un sentido, digamos que ese es un aspecto de ser una persona espiritual. ¿Qué quiero decir? Una vida espiritual así completa, que abarca todo, también le dice a la persona que se cuide a sí misma, que trabaje en sí misma, en su aspecto personal, que vaya a terapia si hace falta, que sane ciertas cosas de su niñez y demás. Hay personas que lo están haciendo y muy bien, que cuidan muy bien lo que comen, su salud, terapia y demás, sin necesariamente vincularse con una religión. Porque, ¿por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Porque en el fondo, en realidad, el alma, como te decía al inicio, el Bhakti propone que el alma vino del reino de Dios, en donde todo está bien, y el alma que está aquí en este lugar anhela inconscientemente un estado de bienestar total y sigue buscándolo. Por esa razón es la respuesta que da el Bhakti. Por esa razón la persona se compromete con tener una vida saludable, con crecer internamente, aunque no vaya a ninguna religión, por cuestiones, entendemos, por cuestiones culturales, se ha entendido que la religión estorba y molesta, pero en realidad lo que hay cuando vemos a estas personas que están muy dedicadas a un avance personal interno, en el fondo lo que hay es un alma espiritual que está anhelando una vida espiritual y que está muy comprometida a eso, a sanarse, a progresar, a mejorar, está muy comprometida con su salud, por ejemplo. En el fondo lo que está ocurriendo ahí es un alma que está buscando una vida espiritual y que en un sentido la está llevando, como te digo, pero todavía no ha llegado al punto de tener una comunión con Dios, digamos. ¿Por qué? Porque el mercado, tal vez las opciones que tenemos en el mercado, ya hemos visto que tal vez hay hipocresía en las religiones, en todas, incluyo aquí, religión Hare Krishna también. Hay hipocresía o hay personas falsas. Entonces la persona puede ser que no se anime a acercarse a un grupo religioso, pero ese compromiso interno que muchos tienen con el avance interno, en un sentido, es que el alma está buscando una vida espiritual y en un sentido la está llevando. No sé si me explico con esto que quiero decirte. Y es bien profundo el análisis, pero al final podríamos concluir con esta pregunta de que si vos estás bien físicamente, vas a estar bien mentalmente, y independientemente de que las religiones existan, si tu objetivo es siempre mantenerte saludable, mantenerte creyendo en que existe un Dios, de alguna forma vas a estar bien, porque vamos a ver a lo largo de la historia y en muchas religiones, si te pones a analizar o a estudiar algunas de ellas, que sean más extrañas que otras, al final siempre tienen un objetivo en común, y es eso, de buscar el bienestar personal. Y colectivo también. Y el objetivo, exacto. Sí. Y lograr siempre estar más cerca del creador independientemente de la religión. Pero, como te digo, es bien extenso ese análisis, pero cabe mencionar eso, ¿verdad? Y lo importante está en ser conscientes de lo que estamos haciendo, y si es algo bueno, pues al final vas a tener como resultado algo bueno para vos mismo. Sí, sí. Pero también no solo por el hecho de ir al gimnasio, cuidarse bien, comer saludable, significa de que te lo dejas todo para vos mismo, sino que también tenés que promover de alguna forma, y independientemente sea Hare Krishna, ¿no? Tenés que ayudar a otra gente también a inducirla en este camino, ¿eh? Ahí está, mira, ahí estamos hablando del concepto del Dharma. Lo que me acabas de decir te lo voy a poner en otras palabras. Dentro de la filosofía Vaishnava, la filosofía Hare Krishna, está el concepto del Dharma. ¿Qué es Dharma? Es lo positivo como que fuera lo contrario al karma, ¿vale? No, te decía que así lo entiende mucha gente, pero está mal entendido. Te lo voy a tratar de explicar ahora. Dharma se define que la persona lleva una vida bien, lleva una vida sana, una vida saludable, pero también entiende que es deber para con la vida ayudar a otros a que mejoren también su vida. Entonces aquí donde ya no solamente es un bienestar para mí mismo, sino que la persona encuentra un sentido más profundo de su vida, que es a través de un podcast, por ejemplo, a través de fundar un equipo de fútbol para niños, una ONG, lo que sea. O sea, la variedad de ahí es ilimitada, ¿no? Una persona entonces encuentra cosas que le son naturales, encuentra cosas que es buena para la comunicación, por ejemplo, encuentra ciertas habilidades en su persona que cada quien las tiene, alinea esas habilidades con el hecho de que voy a aportar algo a los demás, aportar a que la sociedad crezca también, a que la sociedad florezca, que esté mejor la sociedad. Ahí estamos hablando en términos Vaishnavas que la persona está siguiendo su Dharma. El Dharma lo podríamos definir como una especie de... Es difícil definirlo en un solo término, pero siguiendo esta línea de ideas, el Dharma lo podríamos definir entonces como el deber que cada persona tiene para con Dios y para con la vida misma, el deber de ayudar a los demás. Por esa razón, aquí vinculamos el no comer carne, por ejemplo, porque se interrumpe la vida de
de otro ser que siente, que juega, etc. Entonces, sí es importante, como dijiste, encontrar un sentido más profundo, no solamente estar bien, sano, saludable. Eventualmente la persona se va a dar cuenta de que es mucho más satisfactorio ayudar a otros también. Y las religiones siempre han hecho eso. Una religión, en todos sus términos, siempre vamos a encontrar que hay actividades sociales, que hay una especie de activismo. Voluntariado. Voluntariado, correcto, porque incluso saquemos una persona que no va a la iglesia, ningún tipo de iglesia, ningún tipo de religión, pero si se dedica a ella a progresar, como decíamos, eventualmente se va a dar cuenta que con todo lo que genera, contactos, bienes, influencias, dinero, si puede ayudar a otros, lo loco es que hay una especie de satisfacción que es más profunda todavía cuando ayudas a otros. Y ahí estaríamos hablando, como te digo, en términos del Vaishnavismo, que la persona está actuando con su dharma, promover el bienestar colectivo de donde sea que se encuentre. Excelente. No sé si querés seguir con la siguiente. A partir de ahora lo que podemos hacer es que cada respuesta sea un poco más breve para que no se nos extienda tanto el podcast, pero siempre manteniendo esa coherencia a lo que estamos hablando, porque me gusta cómo lo resumís, porque como te digo, cada una de las preguntas es bastante para dar una respuesta súper extensa. Sí. Y la verdad que se nota que está bien fundamentado en esta parte de la religión Hare Krishna, porque a pesar de ser un poco desconocida para mucha gente, se puede decir en la cultura popular, al final pues si vos empezás de cero de la mejor manera, vas a llevar ese proceso y esa secuencia lógica de tu formación personal y religiosa, y es bastante gratificante en esa parte. No sé si puedes leer la siguiente. Tendríamos que tener un centro Hare Krishna aquí en Santa Rosa, ¿sí o no? Armemos uno aquí, sí, todo Hare Krishna. Sí, porque se promueve eso, como te digo, el bienestar tuyo y el bienestar de todos. Ahí está la luz para que vos creas uno. Sí, vamos a tener que hacer uno aquí. El dirigente del Hare Krishna, Copaneco. Siguiente pregunta. ¿Qué es la ilusión según ustedes? ¿El dinero es ilusión? Pues veo que todas las preguntas se pueden abordar así muy filosóficas y profundas, pero vamos más breve. La ilusión, en términos así del diccionario, sería que yo encuentro algo, tengo este teléfono, y yo interpreto que es diferente de lo que es. Yo tengo el teléfono y yo pienso que este teléfono es un espejo. Bueno, no, mi definición, mi interpretación es que esto es un espejo, ¿no? Bueno, estoy en ilusión, eso sería ilusión de acuerdo al... Imaginándote algo. Una interpretación equivocada de algo. Esa es ilusión. Entonces, ¿qué sería ilusión también? Yo te veo a vos y veo que vos sos del Olimpia, yo soy del Motagua, entonces sos mi enemigo. Esa es una ilusión. Porque, ¿entendés lo que trato de decir? Es una interpretación desde el punto de vista tuyo, que no sabes si es correcto o incorrecto. Usualmente es incorrecto. Casi siempre es incorrecto. Sí. Por eso te decía hace rato que es importante, dentro de la práctica del Bhakti, que la persona afile su inteligencia. Pero te decía, para saber leer a los demás, saber leer las cosas que me ocurren. Entonces yo encuentro a alguien, encuentro a un extranjero y yo interpreto que vos sos diferente a mí porque naciste en otro lugar. En un sentido es ilusión porque los dos tenemos sueños, los dos tenemos esperanzas, desilusiones si es que las tenemos, padres, risas, chistes, somos iguales en realidad. Pero la ilusión me dice de que vos, porque naciste en otro país, sos diferente a mí y hay una separación. Hay una ilusión. Hay una ilusión. Para tratar de explicarlo breve, así es como lo resuelve la filosofía Vaishnava. Entonces, si hacemos ese ejercicio con todo y es emocionante en un sentido, creo que esto te mencioné la vez anterior, creo que te mencioné a Descartes, cuando Descartes decía, bueno, ¿qué tal si todo lo que yo interpreto ahora está en ilusión? ¿Qué tal si, es todo un tema filosófico, pero ¿qué tal si yo hago el ejercicio de repasar todas aquellas cosas que dan fundamento a mi vida? Por ejemplo, yo hago este podcast, podría decir, ¿por qué lo hago? Podrías decir, y hay muchas motivaciones, yo lo hago porque mi papá tenía el sueño, o porque, sí, mi papá trabaja en tal canal, entonces yo me fui por ese mismo lado y encontrar las motivaciones profundas, el por qué lo hago. Yo no lo hago por dinero, pero lo hago porque me gusta hablar con la gente. Muchas motivaciones, ¿no? Cuando vemos las motivaciones que empujan mi vida como ser humano, podemos darnos cuenta de que en ocasiones son motivaciones ilusorias. Por ejemplo, yo hago este podcast porque no, a lo mejor no te pongo a vos de ejemplo. Yo abro una empresa porque esa empresa me va a hacer un empresario. Ahora yo voy a ser el dueño de esta empresa.
inconscientemente, y es aquí hablamos ya de psicología, inconscientemente la persona puede ser que lo que esté buscando es validación. ¿Por qué? Porque tal vez en su niñez no tuvo la suficiente atención de sus papás. Entonces está fundando una empresa. No digo que todo el mundo que lo haga suceda esto, pero para poner un ejemplo, está fundando una empresa, un proyecto, que en realidad la motivación es ilusoria. La motivación, la persona piensa que es que en realidad yo quiero ser un buen empresario, pero en el fondo hay otras motivaciones, hay otras cosas en el fondo que distan, que separan la realidad de lo que él piensa, que no sé, no quisiera enredarte mucho con esto ni meterme tanto en este tema, pero la ilusión es eso, ver algo, interpretarlo mal, y en general la vida con proyectos grandes, como te decía, podría decirse que ilusión. Es como imaginarse en un escenario a futuro de lo que puede suceder en diferentes escenarios, en diferentes situaciones. Sí, también podría ser un escenario ilusorio, y el Bhakti, yendo así a lo más profundo, el Vaishnavismo te dice, en realidad, nosotros todos somos, en términos religiosos, somos hijos de Dios y vinimos del reino de Dios. En términos así muy, muy religiosos esta respuesta. Ahora, cuando yo entro a este lugar, yo me creo que soy ingeniero, entonces peleo por el gremio de los ingenieros, vivo en una ilusión porque en realidad yo no soy ingeniero. En realidad yo lo que soy, como lo define el Bhakti a una respuesta muy profunda, soy un hijo de Dios. Soy un sirviente de Dios que vino del mundo espiritual, y la tarea entonces consiste en volver a casa, volver al reino de Dios. Entonces yo abrazo, esto se conocería como identidades falsas, un falso yo. Yo, no sé, puedo ser un rockero, por ejemplo, no sé, puedo vestirme y comprar los zapatos muy rockeros, pero después de 2 años ya no soy esa personalidad, cambio de estilo. Entonces el Bhakti responde que en fin de cuentas la ilusión es tomarle tanto amor a todas las cosas que ocurren en la experiencia material y olvidarme de que en realidad yo soy un hijo de Dios. Hay muchas consultas acerca de esto, de cómo nosotros podemos identificar a los Hare Krishna en la sociedad. No sé si vos podrías decirme de qué forma la gente pudiera pertenecer a Hare Krishna, o de qué forma vos podés identificar a alguien que sea Hare Krishna sin necesidad de llevar un rótulo a que sos Hare Krishna. Bueno, volviendo aquí a la realidad donde estamos, pues no es que uno se va a encontrar Hare Krishna en la calle, porque no lo hay, a menos que alguien venga de visita de otro lado, ¿no? Pero aquí hay dos posturas. Mira, dentro de los practicantes del Bhakti, los practicantes de Hare Krishna, algunos siguen un estilo más, no sé si decir tradicional, pero siguen cierto estilo de vestir como usualmente se vestía en el monasterio. Luego hay otra postura en donde los practicantes Hare Krishna dicen, bueno, yo he visto normal como vos me ves vestido ahora, y sí, llevo una vida normal. En ambos casos, en la mayoría de situaciones, siempre vas a ver visible, por ejemplo, un collar como este que yo traigo ahora. En la mayoría de los casos, algunos de ellos, tal vez traes una ropa que te los cubre y ya no te das cuenta si los trae o no. En otras ocasiones, a ver, estoy hablando en este caso de alguien que pasa desapercibido, digamos, entre comillas, ¿no? Le puedes ver que trae un collar. Hablar de eso también sería todo un tema. Sí. Trae un collar de maderitas, que es un cierto tipo de madera y demás. En otros casos es más fácil porque ves que hay ciertos Vaishnavas que visten con una ropa muy particular, que es una ropa que evoca mucho a la India, que en ciertos lugares de India se visten así las personas. En muchas ocasiones también sucede que la persona, los hombres en realidad, se rapan y cuando yo vine la vez anterior no la tenía, pero hay una porción del pelo que se deja aquí atrás, como una colita diríamos, seguramente si la has visto, pero la vez anterior yo no la traía. Es una forma muy fácil de identificar un Hare Krishna. Este tipo de Hare Krishnas que visten de manera, como te decía, más con un estilo de ropa que evoca a la India, a lo hindú o a lo indiano. Pero en ambos casos, como te digo, siempre se usan. Y luego para pertenecer, es muy fácil en cierto sentido, porque si hay un grupo Hare Krishna, siempre va a haber dentro del grupo Hare Krishna siempre van a haber actividades para llegar, digamos, a nuevas personas. Siempre hay actividades semanales, digamos, para hacer una exposición de qué es el movimiento Hare Krishna, y hay una invitación abierta, que si alguien quiere formar parte, pues bienvenido. En ese sentido no es difícil formar parte de una comunidad Hare Krishna, porque ya la comunidad propicia espacios en donde se invita a las personas a formar parte. Excelente. Pues
yo creo que ya hemos llegado al final de este podcast. Igual a la gente invitar a que pueda estar pendiente del podcast, que se suscriban, que le den like, que le hagan preguntas aquí a Daniel para que él responda. Y por eso te damos las gracias. No sé si quisieras cerrar con un mensaje breve para la comunidad, para que puedas decirle un mensaje positivo o algo con lo que quieras cerrar. No, primero gracias, te agradezco a vos. Yo me siento siempre cómodo y calidad de venir y platicar con vos. ¿Qué puedo decir para todos? Para quienes ya lo están viviendo, pues que se comprometan más en su propio avance espiritual, en su propio avance interno. Para quienes no lo están haciendo, que se lo replanteen el tema de llevar una vida, un cultivo espiritual interno, no necesariamente tal vez con una religión, pero sí que se lo replanteen, porque realmente vale la pena. Quienes no lo han hecho, sí, les podría decir que sí hay personas súper brillantes, geniales. Dentro de todos los grupos religiosos sí las hay. No es que todos los religiosos sean dogmáticos y peleoneros y demás. Si uno realmente tiene un compromiso con avanzar en su propia vida internamente, te vas a dar cuenta de que si dentro de los grupos religiosos sí las hay personas con sabiduría en realidad, personas geniales, con sentido del humor, que ya no hablamos de eso, pero con sentido del humor, personas que llevan una vida brillante y que realmente te pueden inspirar a seguir avanzando. Eso podría decir. Excelente. Gracias. Gracias también. Guan.